Entonces, adelante, Eliseo. Bueno, primeramente gracias a todos y vamos a ir respondiendo algunas preguntas que tienen. Al respecto de la pregunta de Mariana, sí, ayuda bastante en decir cómo podemos explicar mejor entre hombres y mujeres. Es que yo decía que los hombres se separan de las mujeres, o bueno, las mujeres también se separan, pero ahí necesitamos, Mariana mismo decía que tal vez es el trabajo mixto, ¿no? De hombres, técnicos, hombres y mujeres. Eso puede ayudarnos a entender mejor. Digamos, un técnico mujer participaría y puede recabar qué están conversando. Uno es eso, ¿no? Y el otro también es el idioma. El idioma sí es bastante importante. Bueno, se ha podido recabar porque conocemos el medio y hablamos el idioma nativo que ellos hablan, que es el Aymara. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Pero muy, muy buenas sus sugerencias de Mariana. Gracias, Eliseo. Después, Ross y Pedro tienen una serie de preguntas respecto a las características, ¿no? Ross plantea, por ejemplo, cómo se incorporan nuevos agricultores o agricultoras a este proceso. Esa es una de la pregunta. Pedro plantea si estas redes están ubicadas dentro de una organización formal o las redes mismas tienen algún tipo de formalidad. Y en un tercer ámbito, digamos como son tres, y ahí te doy la chance para que los puedas analizar, es cómo lo comparas con otras experiencias previas como los IALS, en qué se diferencian o cómo se retroalimentan entre ambas, ¿no? Entonces, Bueno, ajá. en el primero, en estos años se ha visto que hay agricultores que han empezado el trabajo y se han retirado, es decir, han salido del grupo. Ujú. Y también agricultores que se han incorporado, es decir, no se ha mantenido la misma cantidad de agricultores. Entonces es dinámico. Ahora, se han ido incorporando viendo los resultados, ¿no? Porque los que hacen que fluya la información son los mismos agricultores. Entonces, compartieron qué están haciendo y están aprendiendo nuevas variedades o nuevas tecnologías, barreras vivas, y entonces hace que se incorporen también otros. Y otros que se retiren por diferentes factores, como tiempo, o algún agricultor incluso se enfermó, entonces por factor tiempo se retiran. Entonces, es dinámico, ¿no? Y Sergio, si me puedes ayudar con la segunda. Eran dos aspectos más, si las raíces están de alguna manera insertas en alguna estructura más formal de organización, o si la RAI misma tiene alguna formalidad, además de ser red, y eventualmente cómo lo comparas con otras experiencias como los CIALs, ¿no? En qué se diferencian o cómo se retroalimentan entre sí. Ok. En cuanto a la formalidad, no están ahorita no tienen una conformación formal que tengan una personería jurídica, digamos, ¿no? Eso le hace formal aquí en Bolivia. Pero sí está, cómo se ha empezado, es decir, la formalidad estaría en que nosotros como institución hemos acudido a sus autoridades locales, que es el secretarios generales. Y a través de ellos hemos explicado de que consiste de un proyecto de investigación y que queremos hacer investigación con ellos. Ahí es donde surgieron agricultores voluntarios, porque muchos agricultores decían, ahí a mí no me interesa porque no tengo tiempo, no tengo tierras, además yo quiero que me enseñen los ingenieros, no quiero estar investigando. Entonces ya se hace un grupo, ¿no? Pero aquellos decían, sí, nosotros queremos hacer investigación, probar, porque no siempre da lo mismo. Entonces, ahí se han conformado estos grupos, nosotros les decimos voluntarios, con interés, con curiosidad. Ahora, indirectamente, claro, son reconocidos por por la comunidad, porque salió de una asamblea de ellos mismos, son reconocidos. Entonces, eso les hace que continúen su trabajo de investigación. Pero como grupo no tienen ninguna personería jurídica, ninguna asociación, al menos por ahora, ¿no? Tal vez más adelante surge. Ahora, Posiblemente. en la comparación con otras metodologías, conversábamos con los mismos agricultores porque no es esta una investigación netamente para que nosotros aprendamos, sino que también ellos van aprendiendo. Es que decían, por ejemplo, en el caso de CIALS, algunos que han tenido experiencia, es que la metodología hacía que
se forme un comité, ¿no? Y en el comité hacía votaciones y decían quiénes van a ser los agricultores que van a formar el comité CIALS, por ejemplo, un comité. Y ellos decidían en qué lugar sembrar, y muchos nos decían que sembraban en uno o dos sitios de parcelas, y ahí experimentaban lo que querían hacer. En cambio, el enfoque RAI hace que abre, no es un comité, sino es que son conformados por agricultores voluntarios. Lo que sí hemos promovido un poco es que exista más participación de hombres y mujeres para cumplir sus principios. Entonces, ha habido hasta personas mayores que no sabían leer ni escribir, que a veces en el comité no se considera, ¿no? Entonces, ellos han ingresado. Ahora, los ensayos en terreno era que, de acuerdo al tema de investigación, pero era en sus parcelas. Ellos son los que manejaban, sembraban, y además toda la producción quedaba para ellos, y ahí es la variabilidad, es la otra diferencia con el CIALS, hemos podido ver, porque los terrenos, pensamientos son heterogéneos en el Ujú. altiplano. Entonces, eso nosotros, al menos por ahora, podemos ver la diferencia con otras metodologías. Gracias, Eliseo. Roberto Ugaz planteaba desde Perú cómo se puede cómo se está materializando lo que tú has mencionado dentro de las características de la RAIZ, que es una investigación democratizada, ¿no? De qué manera tú estás viendo o los mismos participantes de esta red evaluando cómo se hace más democrática la investigación, qué son esos indicadores que lo permiten ver. En lo democratizado, porque nosotros en la mayoría de las veces no llevamos el tema de investigación, sino es que si bien nosotros hemos trabajado con quinoa, en torno a la quinoa, se ha planteado de que cuáles son sus problemas que tienen ellos y qué oportunidades también ven ellos. Y entonces, en función a eso, ellos han estado viendo de qué problemas tienen y surge el tema de investigación. Ahí veríamos la parte democratizada de que ellos son los que plantean. En el altiplano sur, similar, aunque un poco distinta, el problema que tienen es el tema de suelos, ¿no? Es la erosión. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Inicialmente era que se siembren barreras vivas, pero ya bajo un formato. Pero al llevar ese tema, se ha hecho una negociación para poder decir cuántas hileras deberían de ser dos. Entonces, ellos son los que han empezado a diseñar el ensayo y ahí podemos ver la democratización y cuántas repeticiones hacer y quiénes lo van a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Carlos Barahona también en el Housefest habla de si el compartir con el sindicato agrario y asociaciones de agricultores, hasta qué punto podría ser un ejemplo de escalamiento vertical, ¿no? Estamos hablando de por vertical, Carlos, si me precisas, es todo el tema de normas, reglas, casi como incidencia en políticas públicas, pero a un nivel de sindicato, el sindicato agrario, y no solamente horizontal. Si querías complementar este comentario, pregunta de Carlos Eliseo. Sí, porque mira, hay problemas en cada sitio, ¿no? Ejemplo, en el altiplano central no tienen los mismos problemas en el altiplano sur. Ahora, para empezar a incidir es de que haciendo las experiencias y en su propio terreno, es decir, en el altiplano sur, por ejemplo, vienen ya implementándose barreras vivas de diferentes formas, ¿no? Y estos poco a poco se van difundiendo. Y difundiendo, digo, un agricultor va aplicando, otro va fortaleciéndose con conocimientos de los técnicos y esto va jalando hasta que llegan a conversar mismos agricultores de que es importante y luego ya pasa a ser, porque ellos certifican la quinoa, entonces pasa a esas normas, entonces sí puede de escalar. Habría que documentar más, porque este trabajo hemos hecho un piloto con las 5 comunidades bajo el enfoque RAI, pero sí, a futuro se influye, ¿no? Y puede escalarse. Gracias, Eliseo. Steve Banek, ¿no? Se pregunta qué factores del proyecto o de los grupos
apoyan al hecho de que tienen esas conversaciones aparte de para conversar sobre los resultados. O sea, hay una diferencia entre un diálogo entre los agricultores, que puede ser no necesariamente con presencia de los técnicos, y este de otro diálogo que ocurre facilitado por ustedes, los técnicos y agricultores, ¿no? Hay un vínculo entre esos dos procesos, o ustedes están pudiendo ver que gracias a la RAI también se está promoviendo este diálogo más allá de los técnicos entre agricultores. Hemos visto que las redes de familias estaban conformadas, no es que con el enfoque de redes de agricultores e investigadores se ha conformado. Lo que sí hemos identificado que es algo potencial por donde fluye información, y información agrícola. Entonces, cuando se ha implementado investigaciones, entonces, de manera formal es uno haciendo los talleres, ahí hemos identificado que existe ese intercambio entre ellos. Y luego de manera informal, yo diría informal, siendo amigo del agricultor, ¿no? Visitando a su casa, ellos te invitan a comida, hablando incluso con su propio idioma, incluso con las señoras, sentándose a hacer algunas actividades que están haciendo. Ahí es donde uno se da cuenta de que cómo está fluyendo la información, ¿no? ¿Quién le ha contado o esta persona a quién le ha contado? Y no solo el conocimiento, también el hecho, ¿no? Y después se han recogido la semilla, quién la ha vendido o han intercambiado. Entonces, vemos como un potencial esas redes familiares y redes de agricultores, porque dentro de una comunidad los agricultores, además de ser agricultores, son amigos, comparten diferentes actividades, entonces ahí están conversando. Gracias, Eliseo. Raúl Canto desde Perú. Em, Me plantea si podías ayudarnos a aclarar un poco cómo haces la diferenciación respecto al grado de conocimiento en agroecología, ¿no? Por un lado mencionas que agricultores investigadores tienen más conocimientos que los agricultores que no son investigadores. Y el planteamiento de Raúl, que saber un poco cómo llegan a esos resultados. ¿Son encuestas o observación del sistema de producción de cada agricultor? ¿Cómo logran diferenciar o esa diferencia de conocimiento que hay, ¿no? ¿Cuál es la herramienta para hacerlo? ¿Qué forma de medirlo? Ok. Primero es que en torno a la quinoa hemos estado hablando, bueno, tal como palabra agroecología, los agricultores no lo entienden bien. O bueno, no les es familiar la palabra agroecología para ellos, pero sí las prácticas, ¿no? Por ejemplo, hablar de parasitoides. No, ellos ya habían conocido incluso de qué insecto se lo come a qué insecto y que ese insecto era plaga de la quinoa, por ejemplo. Eso es uno, y el otro que estaban ahí en sus campos desde hace muchos años, desde miles de años, la Tarwi silvestre. Claro, no conocían muchos de que se la usaba para la fertilidad de los suelos. Entonces hemos visto cinco temas que estén relacionados a alternativas agroecológicas a la quinoa, variedades, parasitoides, uso de feromonas. Entonces, ya conociendo a los agricultores y a los no agricultores investigadores, les hemos hecho entrevistas, pero especificados en eso, y ahí para un poco contabilizar quiénes saben más, quiénes saben menos en relacionado a estos cinco temas, ¿no? Entonces, de esa forma hemos contabilizado. Se puede hacer muchas cosas más, pero por factor tiempo hemos precisado esos cinco. Gracias, Eliseo. Mariana, desde Cochabamba, Bolivia, te pregunta si tienen alguna hipótesis de por qué son diferentes las redes de intercambio de conocimiento entre el altiplano sur y el altiplano central. Nos mostraste estos gráficos y evidentemente habían algunas diferencias. Si tienes alguna hipótesis de por qué. Sí, mi hipótesis sería en función a la generación de ingresos económicos, porque vemos que todo agricultor quiere generar ingresos económicos, ¿no? Ese es su reto más grande. Entonces van a trabajar. En el altiplano sur, por lo aridez que es la quinoa. Entonces todo se mueve en torno a la quinoa, excepto en Uyuni, donde hay también turismo, pero gran parte es la quinoa. Entonces, mientras en el altiplano central, que está en La Paz, es quinoa, pero a la vez hay otros cultivos, está la papa, y está la misma cebada, y además tienen ganadería, ¿no? Hay zonas lecheras, entonces eso hace que sean diferentes.
Y pienso que la hipótesis va por ahí, ¿no? Para poder explicar y diferenciar esas dos zonas que también los diferencia el ecosistema. El altiplano sur es árido, que llueve menos, en cambio el altiplano central llueve un poco más. Gracias, Eliseo. Hay algunas preguntas respecto a las características de la producción de quinoa. Una respecto a qué rol juega la mujer en en este proceso de producción y también qué tipo de producción es para exportación, certificada para terceros, cómo se separa lo orgánico con lo agroecológico. eh, si nos puedes ayudar a entender un poco cómo es este proceso de producción de quinoa, en estos dos énfasis tal vez, ¿no? Para quién se vende y el rol de la mujer dentro de esta producción. Que es preguntas de Raúl Janto desde Perú y de Claudia Pozo desde Cochabamba, Bolivia. Está bien. Por eso hemos puesto del altiplano central y altiplano sur. En el altiplano sur es producción orgánica en su mayoría, mientras en el altiplano central no es producción orgánica. Están trabajando más bien una producción ecológica, ¿no? El SPG. Y ahí hay una diferencia. El segundo es el rol de la mujer. Hacen desarrollo de actividades de la misma forma, pero en el rol de la mujer lo que pudimos ver ya en investigaciones, pero es eso, de que la mujer busca variedades relativamente dulces, porque está relacionando con la alimentación y con adaptación al cambio climático. Porque hay que lavarla, que la quinoa es amarga, sabemos, y hay que lavarla. Entonces es un trabajo arduo para la mujer para reducir eso el trabajo y además escasea ya el agua en el altiplano, entonces buscan variedades dulces. En cambio, el hombre busca variedades que respondan al mercado, ¿no? La exigencia del mercado. Y Gracias. Adelante, Liceo, sí. no, bueno, esas serían las diferencias y Ujú. bueno, hay que ahondar más. Como decía, es una investigación que hemos hecho solo en 5 comunidades, pero se puede sacar muchísima más información y comprender. Respecto al tipo de investigación y cómo contribuye estas redes de agricultores investigadores, hay tres aportes muy interesantes, uno de Jeff Bentley, de Eric y de Steve Banek y también de Ángel. La primera es respecto a si tú crees que de qué manera contribuye la investigación participativa, o sea, es decir, la característica de participativo a la investigación en sí mismo, ¿no? Y cito textualmente a Jeff, ¿cómo crees que la investigación participativa mejora o no la investigación? Bueno, ahí nos preguntábamos eh, la investigación en agricultura, por la historia sabemos que los agricultores son quienes han empezado, ¿no? Muchos textos dicen de que la investigación han llevado los agricultores hace miles de años y el resultado de eso tenemos tanta diversidad de quinoas, de papas y en diferentes zonas. Pero han pasado los años y hoy parece que vemos de que como si el agricultor no hiciera investigación, pasaría la investigación como si los técnicos como si los técnicos nomás hicieran, ¿no? Pero hemos visto de que los agricultores, algunos, no todos, durante ese tiempo han seguido haciendo investigación, aunque de manera fraccionada, es decir, solo, ¿no? Solos han seguido. Entonces, el aporte de la investigación participativa, especialmente para sus contextos, es importante, porque si bien la investigación general en algunos casos saca, digamos, una tecnología que puede funcionar para todos los ecosistemas, pero en algunos casos no es así. Es decir, en un sitio necesita tecnología específica para esa zona. Ahí es donde juega el rol importante el agricultor. Y además, los suelos no son iguales. Estamos hablando de materia orgánica, de textura. Tienen montañas, tienen planicies. Y una variedad no da en planicie y en la altura. Entonces, ellos manejan también esa diversidad, ¿no? Entonces, ahí es donde juega el rol importante la investigación participativa, especialmente en su contexto local. Gracias, Eliseo. Entonces, la investigación participativa permite adaptar a distintos Hola contextos. Rosecita, ¿cómo estás? Aló, Pedro. Sí, estoy esperando.
Em, la otra pregunta respecto al tema de la investigación, lo plantean Eric desde Perú y Steve Banek. eh, esta interacción del sector público y la academia con los agricultores. A partir de lo que tú has presentado, habría aparentemente evidencia de que es muy baja. Entonces, ¿cuáles serían los retos para poderla mejorar? ¿Cómo contribuir más a esta relación más cercana entre sector público, academia y estas redes de agricultores y los agricultores en sí mismos, ¿no? Bueno, hay ideas y algunas que estábamos conversando con Edwin de la UNSA, es eh, fortalecer en que existan conexiones, ¿no? Porque pareciera también con la tecnología puede ayudar a que puedan conectarse unos a otros. Por ejemplo, UNSA está trabajando con otras comunidades también en las mismas zonas y poder hacer que ellos mismos puedan conectarse y así ver el trabajo que está haciendo también UNSA o los que trabajan con UNSA ver qué estamos haciendo como ProIMPA, ¿no? Entonces, tiene que ver bastante. Hemos intentado, ha habido una intención de conectarse, pero por eso decía que entre comunidades no vemos así una conexión natural que ellos tengan, pero hay que seguir trabajando para que ellos puedan reconocer también el rol que cumple las universidades, incluso con las mismas autoridades locales, municipios y otros más, ¿no? Entonces hay que promover que ellos se conecten más, eso. Eliseo Ángel Mendoza del Instituto de Montaña en el Perú hace una pregunta súper práctica de cómo en este contexto de pandemia han logrado reunirse entre agricultores e investigadores, cómo han logrado motivar esta posibilidad de encontrarse físicamente o han encontrado otras maneras de verse. Bueno, la relación, mira que la fortaleza de las redes de agricultores e investigadores, como decía, el ensayo está en sus parcelas, el ensayo es manejado por el agricultor. Entonces, en la pandemia ha sido eso algo positivo porque ellos, estando en la comunidad, han podido cosechar, hacer evaluaciones, recoger y seguir continuando aprendiendo, porque la agricultura no ha parado con la pandemia. La interacción entre técnicos e investigadores ha pasado a ser por llamadas telefónicas inicialmente. Se llamaba a los agricultores, incluso en esa conversación ya aparecían dos conversaciones. Uno, de cómo estaba la familia del agricultor. Primero no se hablaba de la investigación, sino que de cómo estaba y qué estaba pasando ahí, y contaban muchas experiencias. Y segundo era el tema de que qué variedad ya lo ha cosechado y cuánto le ha salido, cuál ha rendido bien. Entonces, de esa forma se han recabado los datos para poder tener de manera centralizada. Una vez que ya las restricciones por cuarentena se ha levantado, entonces se ha retornado. Y otra es de que se ha podido visitar casa a sus hogares, ¿no? Para ir guardando el distanciamiento y no haciendo reuniones. Y luego sucesivamente se ha ido retomando reuniones en campo, que ayuda bastante también. Y otro es mi colega Milton, por ejemplo, lo que ha hecho es irse a vivir a una de las comunidades. Entonces de ahí se desplazaba y continuaba su trabajo. Bien, muchas gracias. Nos faltan unos 5 minutos más para tal vez escuchar otras voces y opiniones. Catherine, te doy el chance de poder exponer tu pregunta de la red de redes aquí en vivo. No sé si puedes encender el micrófono y preguntar directamente a Eliseo. Tal vez Catherine no tiene habilitado el... Sí, sí, sí lo tengo habilitado, gracias. Buen día Adelante. con todos y todos. Sí, me parece súper interesante que... Yes, Hola. Te escuchamos bien, Catherine. Sí, me parece súper interesante todo lo que estamos conversando y bueno, escuchando en este marco de red de redes, porque creo que es algo nuevo, ¿no? Que se está promoviendo ya hace varios años. Entonces, en ese sentido, yo me preguntaba, o sea, ¿cómo, cómo ustedes están pensando o planificando alguna estrategia para poder promover equidad también, ¿no? Porque en la red de redes ustedes están como que tratando
de promover conocimiento, trabajar e interactuar y compartir conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento de repente un poco más técnico. Pero también me pregunto si todo este marco de red de redes también ha pensado, sabiendo que hay muchos grupos diversos, no, no solo hablando varones y mujeres, que en la diversidad pues hay más, ¿no? Entonces creo que es un concepto súper amplio y en ese sentido, o sea, ¿cómo ustedes están pensando promover equidad e inclusión a través de este marco de red de redes? Ok. Sí, uno de los principios de la RAI es que participen en todos los procesos de investigación diversos agricultores, ¿no? Y en la diversidad está, bueno, primero es de hombres, mujeres y que sean de diferentes edades también, jóvenes y hasta personas mayores. Y en personas mayores, y sí yo hablaría de equidades, son personas mayores que tienen hasta más de 70 años que no han tenido oportunidad de ir a la escuela o aprender, entonces tampoco saben escribir, pero ahí hay una colaboración, porque dentro de estos grupos también hay parentesco, está el abuelo y el nieto, podemos decir, o el hijo o algún sobrino. Entonces, entre ellos se ayudan, ¿no? En recoger datos, anotar, escribir y así. Y también hay quienes tienen más recursos y menos recursos. Me refiero a más tierras y menos tierras. Entonces, los que tienen más tierras dicen, "Ah, bueno, yo tengo tierras, yo puedo dar", y ahí podemos aprender al que no tiene suficientes tierras. Y después hemos visto también el tema de mujeres solteras y viudas, ¿no? El enfoque RAI abre a eso de que pueden participar. Entonces, en estos grupos hemos visto que sí participan mujeres, madres solteras, también hay viudas, y viudas, personas especialmente mayores de 60 años, y no se les excluye, son partícipes. Por eso es que decía que el idioma es bastante importante para estas personas y para poder conversar con ellos, ¿no? Y hacemos que eso les sea ameno y puedan seguir asistiendo y aprendiendo más sobre lo que ellos han planteado como un problema o una oportunidad y se trabaja de manera conjunta. Gracias, Eliseo. Y Wilfredo, con tu intervención y la intervención y la respuesta de Eliseo cerramos este periodo de preguntas y respuestas. Adelante, Wilfredo. Gracias, Sergio. Muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. Vamos a interactuar a través del house page. Quería, sin embargo, hacer un comentario respecto a la pregunta que hubo sobre la baja conexión de los agricultores con las universidades y entidades públicas. Entonces, la encuesta se llevó a cabo en función a lo que vive el agricultor, a su realidad. Y si las universidades, digamos, no tienen algún proyecto que esté operando en campo, entonces simplemente no tiene presencia en esas comunidades. Y al no tener presencia, automáticamente la respuesta de los agricultores es que no tienen contacto. Entonces, tal vez ahí se tendría que interactuar con las universidades para ver en su rol de formación, de investigación e interacción social, digamos, cómo está funcionando ese mecanismo de interacción social, ¿no? Para ver cómo entre actores se puede ir generando alternativas de aunar esfuerzos y de manera que la presencia de la universidad sea más en más sitios, ¿no? Aunque depende eso también de recursos. También quería poner el ejemplo del SENASAC. El SENASAC es una entidad pública que tiene un técnico asignado a los municipios, pero lamentablemente ese técnico, si bien tiene su ítem, no tiene presupuesto operativo para interactuar con las comunidades. Entonces, eh, ahí desde el diseño de cómo opera una entidad pública están los errores, pero se están haciendo algunas experiencias interesantes con otros proyectos, el proyecto Mercados Inclusivos, donde en un determinado municipio, para llevar a cabo una campaña fitosanitaria, entonces se convoca desde el municipio a los actores que están en esa jurisdicción y ahí es donde uno se entera de que el SENASAC no tiene recursos para poder ser más visibilizado en las comunidades. Entonces se está comenzando a hacer como
como un diseño de cómo vamos a complementar los esfuerzos de cada entidad, incluidas las públicas, para que la campaña funcione. Entonces ahí se comienza a contabilizar el tiempo del técnico del SENASAC, qué va a aportar el municipio, qué van a aportar las organizaciones, y se lanza una campaña donde se va contabilizando los diferentes esfuerzos, aunque digamos no tengan catch las entidades públicas, pero sí el tiempo de la persona se está contabilizando, y eso está haciendo que las entidades públicas vayan teniendo, digamos, una mejor presencia en las comunidades y vayan cumpliendo su rol, que es, digamos, contribuir a evaluar la incidencia, la severidad de problemas fitosanitarios. Entonces yo creo que los problemas están desde el diseño, y hay que encontrar las formas y maneras de cómo nos ayudamos entre las entidades a tener, digamos, más o visibilizar nuestra participación, nuestro trabajo en el campo. Gracias. Gracias, Wilfredo, por esas precisiones. Luis, ¿querías participar? Tengo registrada tu mano levantada. Sí, buenos días, Sergio, y todos los Buenos compañeros, días. y especialmente para Eliseo. ¿Sí me escuchan? Perfecto y claro. Listo. Bueno, lo que a mí me concierne un poco a la soberanía alimentaria, no sé si Eliseo tiene algún registro, alguna documentación, a ver si se ha verificado con el tema de la soberanía alimentaria. Me interesa mucho también conocer ese tema, a ver si existe alguna diferenciación entre los productores comunes o los productores agroecológicos. ¿Cómo va el tema de la soberanía alimentaria? Si existe alguna diferenciación o no, o cuál sería la idea de ellos, cómo lo han visto este tema. Eso, Sergio, y gracias. Gracias, Luis. Y Eliseo, contigo cerramos entonces este periodo de presentación. Adelante. Bueno, Bueno, gracias por tu pregunta, Luis. Bueno, en cuanto a seguridad alimentaria, no hemos trabajado de manera directa, pero sí puedo decir de manera directa que ellos, los agricultores, siempre quieren garantizar su alimentación, ¿no? Y lo que se produce en su contexto especialmente. Entonces, en el altiplano sur es la quinoa, y a base de la quinoa está primero su disponibilidad de alimentos, es la quinoa, y preparan diversos alimentos, y esa también es la generación de ingresos económicos para ellos. Mientras en el altiplano central es la quinoa, es parte, junto con papa, como decía, con otros cultivos y de la ganadería. Sí piensan en seguridad alimentaria, es decir, la producción de las quinoas, por ejemplo, no es una sola variedad, sino que se cultivan muchas variedades, y ellos prefieren algunas variedades solo para consumir ellos en familia, y priorizan una o dos variedades para comercializar. Y ahí se ve también que ellos sí están pensando en su seguridad alimentaria de ellos, y también piensan en generar ingresos económicos. Y otra es que decían que los agricultores, la quinoa les da oportunidad de garantizar alimentos durante varios tiempos. Estaríamos hablando de estabilidad, eh, almacenarse en épocas donde haya sequía, donde haya desastres naturales. Si la quinoa les permite estar unos 3, 4, 5 años con alimento, ¿no? Porque es un grano seco y se la pueda conservar, más aún en el altiplano donde hace frío, simplemente es guardarlo bien, eso me decían. Entonces, sí, ellos piensan en su seguridad alimentaria. Solo eso. Y gracias. muchas gracias, Eliseo. Y están bienvenidos también a seguir interactuando en el House Space. Y Eliseo, te invito a revisar otra vez estas preguntas para poder tal vez redondear estas respuestas por escrito también que tú nos has compartido en en esta media hora, ¿no? Ahí también están reflejadas algunas preguntas que no hemos tenido chance de responder por el tiempo. Te agradezco un montón, agradezco el trabajo también de Proimpa en relación a este trabajo que ha estado haciendo Eliseo respecto a la red de agricultores investigadores. Vamos a iniciar la grabación entonces ahora.